excitador sin escobillas. Este es un generador de CA impulsado por el mismo eje que el generador principal. Un excitador sin escobillas tiene diodos que giran con el rotor y convierten CA en CC. En el próximo capítulo hablaremos más sobre los excitadores. Sigamos ahora y veamos las otras partes principales del generador. El estator. Los estatores pueden estar hechos de varias maneras, pero todos tienen ciertas características comunes. Arrollamientos del estator, un núcleo del estator, que concentra y guía el campo magnético dentro del estator, un armazón del estator, que contiene y sostiene el núcleo y los arrollamientos, y tapas que cierran el extremo del armazón del generador. Así que hemos visto dos partes básicas del generador, el rotor y el estator. Recuerden, la mayoría de los generadores son generadores de campo giratorio, así que su voltaje de salida se toma por el estator. Vamos a hablar sobre cómo las bobinas están conectadas en un estator típico de 3 fases. Los generadores de CA de 3 fases están generalmente conectados de 2 maneras, delta o estrella. En una conexión delta, los arrollamientos trifásicos están conectados de punta en punta. Las conexiones de salida están hechas entre los devanados. Pero la mayoría de los generadores de CA no están hechos de esta manera. ¿Por qué? Bueno, cuando un generador está conectado en delta, su voltaje de salida para la misma cantidad de energía producida es menor que sería si estuviera conectado en estrella. En la mayoría de las situaciones es preferible tener voltaje alto de salida. Por lo tanto, una conexión en estrella se usa en la mayoría de los generadores de CA. Como usted puede ver, una terminal de cada arrollamiento está conectado con un punto común. Con este arreglo, el voltaje es más alto para cierto nivel de potencia que en un generador conectado en delta. Una característica importante de los generadores de CA conectados en estrella es que pueden ser conectados a tierra con facilidad, como medida de seguridad. Su punto común de conexión o punto neutral está conectado a la tierra. Esto ayuda a detectar tierras en cualquier otra parte del generador. Normalmente no hay flujo de corriente por el punto neutral hacia tierra porque no hay un circuito completo. Pero si estuviera otra tierra, habría flujo de corriente por el neutral y por la tierra. Ese flujo de corriente podría entonces ser una indicación de un problema serio en el generador. Así que los generadores de CA más grandes usan un transformador en el neutro para detectar y limitar el flujo de corriente a tierra. Aquí tenemos cómo trabaja. Este es el lado primario del transformador y este es el lado secundario. El lado primario está hecho de manera que tiene alta reactancia inductiva. Alta reactancia inductiva en el lado primario limita el flujo de corriente si ocurre una conexión a tierra. Normalmente no hay flujo de corriente por ninguno de los lados del transformador. Si ocurriera una conexión a tierra, una cantidad limitada de corriente entonces fluiría por el lado primario del transformador. Esto induciría voltaje en el lado secundario del transformador. El lado secundario del transformador está conectado con instrumentos que detectan el flujo de corriente por el transformador. Estos instrumentos o suenan una alarma o indican de alguna manera que hay flujo de corriente por el transformador. En algunos casos, desconecta el generador. Muy bien, repasemos lo que hemos visto. Hemos visto 2 factores que afectan la velocidad de giro en un generador de CA. Además, vimos más detalladamente 2 partes básicas del generador, el rotor y el estator. Finalmente, hablamos sobre las conexiones delta y estrella y aprendimos el propósito de los transformadores en el neutro. Esa es una buena cantidad de información para ver, así que ahora es el momento de leer el capítulo 2 en su libro. Asegúrese de que entiende bien este material antes de continuar. Lo que veremos a continuación es cómo controlamos la salida de voltaje de un generador de CA. Ahora, este es un tema bastante difícil y no va a ser posible cubrir todos los tipos de sistemas de control usados con los generadores de CA. Lo que haremos es cubrir los principios básicos incluidos en el control de voltaje, así que ustedes entenderán mejor el sistema de control en su planta. El control del voltaje es importante porque el voltaje de salida de un generador varía con los cambios en la carga.
En la mayoría de las situaciones, la carga en un generador está cambiando constantemente. Vean, por ejemplo, un generador de CA grande, que se usa en un sistema para proveer energía a una ciudad. Las necesidades de energía varían considerablemente a diferentes horas del día y eso cambia la carga del generador. La mayoría del equipo eléctrico necesita voltaje bastante constante para poder funcionar debidamente, así que el voltaje debe ser controlado para evitar que cambie cada vez que la carga cambia. Veamos cómo se controla el voltaje. Comenzaremos con los factores que determinan el voltaje de salida de un generador de CA. Ellos son la velocidad de giro, el diseño del generador y la fuerza del campo. El primer factor es la velocidad de giro. Ahora, cuando un generador de CA gira más rápidamente, se induce más voltaje. Esto aumenta el voltaje de salida del generador. Así que podríamos controlar el voltaje de salida controlando la velocidad del generador. Sin embargo, esto generalmente no se hace, porque la velocidad también afecta la frecuencia. La mayoría de los generadores de CA tienen que operar a una frecuencia, así que su velocidad no puede cambiar. El segundo factor es el diseño del generador. El voltaje de salida de un generador está determinado por la manera en que está hecho. El orden físico de los conductores adentro del estator y el número de conductores son ambas consideraciones importantes en el diseño. Pero estas son consideraciones que están determinadas antes de fabricar el generador. Así que el diseño de un generador no puede usarse para controlar su voltaje de salida. Eso nos deja con el tercer factor, la fuerza del campo. Ahora, el campo está creado por flujo de corriente directa por los arrollamientos del rotor. Así que podemos variar la fuerza del campo controlando el flujo de corriente por los arrollamientos. El aumento por el flujo de corriente por los arrollamientos del campo aumenta el voltaje de salida de un generador. El flujo de corriente que crea un campo en un generador de corriente alterna se llama excitación. La excitación puede venir de cualquier fuente de corriente continua, pero generalmente viene de otro generador llamado excitador. Los sistemas de excitación proveen una manera de controlar el voltaje de salida de un generador de CA. Examinemos un sistema de control de voltaje típico. El sistema usado para controlar el voltaje de los generadores de CA en su planta quizás no sea como el que vamos a ver, pero los principios serán los mismos. En nuestro sistema típico usaremos como nuestro excitador a un generador derivado autoexcitado de CC. Veamos brevemente cómo trabaja. Aquí está su armadura. Su campo derivado está aquí y tiene un reóstato de control de campo aquí. Inicialmente hay un pequeño campo residual en el generador de corriente continua. Cuando su armadura gira, la inducción produce voltaje y fluye corriente por el campo derivado. El campo magnético del generador aumenta, causando más voltaje inducido y más flujo de corriente por el campo derivado. A medida que el proceso se repite, el voltaje se acumula a un valor que está determinado por la resistencia del campo derivado y el reóstato. Aquí tenemos el generador de CA, su campo, sus anillos de deslizamiento y escobillas, y dos terminales que lo conectan con el excitador. Aquí está el estator y sus tres guías. Si hacemos girar el excitador, la corriente directa fluye por el campo del generador de corriente alterna. La corriente directa es la excitación para el generador de CA. Ahora, aquí es donde viene el control de voltaje. Ustedes recordarán que hay un reóstato de control de campo en el excitador. Podemos aumentar o disminuir el voltaje de salida de un generador de CA moviendo este reóstato. Cuando movemos el reóstato en esta dirección, la resistencia total en el circuito derivado aumenta. El voltaje de salida del excitador está determinado por la resistencia del campo derivado y el reóstato. Cuando esa resistencia aumenta, el flujo de corriente por el campo derivado disminuye. Eso disminuye el voltaje de salida del excitador y disminuye el flujo de corriente por el campo del generador de CA, así que el voltaje de salida del generador disminuye. El reóstato del campo excitado nos da control manual de la salida de voltaje de nuestro generador de corriente alterna. Un paso más hará que nuestro sistema sea automático. Lo que necesitamos ahora es una manera de detectar el voltaje de salida del generador y ajustar el campo del excitador para mantener el voltaje constante en todo momento. Para hacer eso, usaremos un transformador, un solenoide
y un resorte. El transformador disminuye el voltaje de salida de un generador DC a un nivel que el resto del sistema pueda manejar. Aquí está el solenoide. Es una bobina de alambre que contiene un núcleo de metal movible. Cuando la corriente fluye por la bobina, produce un campo magnético que atrae al núcleo. El núcleo, a su vez, está conectado al reóstato de control del campo del excitador que vimos anteriormente. Ahora el solenoide solamente moverá el reóstato en una dirección, pero necesitamos poder ajustar el reóstato en cualquier dirección. El resorte nos permite hacer eso. Veamos cómo nuestro sistema de control de voltaje responde a un aumento en la carga eléctrica del generador DC. Cuando la carga aumenta, el voltaje de salida de un generador DC disminuye. Nuestro solenoide detecta la disminución en el voltaje de salida del generador DC. En la bobina, ahora hay menos flujo de corriente, así que su campo magnético disminuye. Eso permite que el resorte saque el núcleo de la bobina y el reóstato se mueva de acuerdo con eso. Cuando el reóstato se mueve así, disminuye la resistencia del circuito derivado. Menos resistencia significa más flujo de corriente en el campo derivado y aumento en el voltaje de salida del excitador. Ustedes saben el resto. A medida que la salida de voltaje del excitador aumenta, el flujo de corriente por el campo del generador DC aumenta y el voltaje de salida del generador también aumenta. El sistema también trabaja de la otra forma. Si el voltaje de salida del generador DC aumenta, el sistema actuará para disminuir la excitación que va al campo del generador DC. Ahora tenemos un ejemplo de un sistema para el control automático de voltaje de un generador DC. Hemos visto que el sistema de control actuará para subir o bajar el voltaje de salida del excitador, para mantener constante el voltaje de salida del generador DC. Este sistema de control de voltaje ilustra los elementos básicos que cualquier sistema debe tener para controlar el voltaje de salida de un generador DC. Esos elementos son una unidad detectora, una unidad de control, una referencia y una fuente de potencia de DC. En nuestro ejemplo, el solenoide era la unidad detectora, el reóstato era la unidad de control, el resorte servía como referencia y el excitador era la fuente de potencia de corriente continua. Los diferentes sistemas de control de voltaje usan componentes diferentes para hacer estas funciones. En la mayoría de los casos, los sistemas de control son mucho más complicados que el que acabamos de hablar. Pero hasta los complicados tienen los mismos elementos básicos que hemos visto en este capítulo. Ahora es tiempo de ir al libro y leer el capítulo sobre control de voltaje. Si tiene alguna pregunta, aclárela con su instructor. Los generadores vienen en todos tamaños, de los pequeños que usa su coche a los más grandes usados en plantas de energía. Todos producen energía, y con esa energía, calor. En los generadores más pequeños, el calor es eliminado por el flujo de aire, pero en los generadores más grandes se produce mucho calor y se necesitan sistemas especiales para sacarlo. Ahora, como electricista de mantenimiento, usted necesitará saber cómo algunos de estos sistemas funcionan para poder arreglarlos. En este capítulo veremos cómo trabajan algunos sistemas auxiliares para eliminar calor. Veremos un sistema de enfriamiento de hidrógeno y a un sistema de sellado de aceite asociado con él. Luego veremos un sistema de enfriamiento de agua. Primero, el sistema de enfriamiento de hidrógeno. Los generadores DC grandes a menudo usan hidrógeno para el enfriamiento. En un momento veremos por qué usan hidrógeno, pero por ahora veamos un sistema de enfriamiento simplificado de hidrógeno y veamos cómo operan la mayoría de ellos. El generador está lleno de hidrógeno que circula en el interior. El hidrógeno circula por el rotor y arrollamientos del estator, recogiendo continuamente el calor producido por el generador. Luego el hidrógeno fluye por el intercambiador de calor, donde se saca el calor, y luego fluye nuevamente a los arrollamientos. El hidrógeno nunca deja el generador, sigue un circuito de flujo cerrado. Pero el calor sale del generador. Circula agua por los tubos en los intercambiadores de calor.